Bien, aquí tenemos el problema número 2 de la fase local de las Olimpiadas de Extremadura del año 2010. Nos decía, el fluoruro de nitrilo o nitrohilo es un gas muy reactivo que se usa en los propulsores de los cohetes espaciales. Su composición en masa es 21,55% de nitrógeno, 49,23% de oxígeno y 29,23% de flúor. Y su densidad 2,7 gramos por litro a 20 grados y una atmósfera de presión. Calcula, apartado A, su fórmula molecular. Y apartado B, su estructura de Lewis y su geometría molecular. Y nos dan datos de masas atómicas y números atómicos. Bien, si nos ponemos a calcular en primer lugar el apartado A, en el apartado A, el apartado de calcular su fórmula molecular, puesto que nos dan composición centesimal, partimos de 100 gramos de sustancia. Y 100 gramos de sustancia sabemos que está formada por nitrógeno, oxígeno y flúor. La cantidad de nitrógeno, 21,55 gramos, porque son 21,55%, como tenemos 100, pues 21,55 gramos. De oxígeno, 49,23 gramos. Y de flúor, 29,23 gramos. Como lo que nos interesa son moles de átomos, pues dividimos entre sus pesos atómicos, 14, 16 y 19. Y obtenemos un valor de 1,539, 3,08 y 1,538. Lo que queremos son calcular los números enteros que, cumpliendo con esta proporción, pues sean números enteros positivos. Y vemos que la proporción es que tanto la cantidad de nitrógeno o la de flúor es la mitad que la de oxígeno. Por tanto, la proporción sería un mol de nitrógeno por cada 2 de oxígeno y por cada 1 de azufre. Por tanto, su fórmula empírica será del tipo NO2F, cuya masa molar sería, teniendo en cuenta que el nitrógeno es 14, que el oxígeno es 16 por 2, 32, y que la masa del flúor es 19, por tanto, en total 65. Es decir, que el peso de su fórmula empírica es 65. Para calcular su fórmula molecular hemos de deducir el peso de su fórmula molecular. Y para ello nos dan la densidad del gas. Recordemos que la densidad del gas es una ecuación que podemos deducir a partir de la ecuación de los gases, puesto que densidad es igual a masa partido por volumen, y nos quedaría una expresión que es presión por masa molar o peso molecular entre R y entre T. Recordemos que aunque hablamos de peso molecular, puesto que nos dan masas atómicas, pero como estamos hablando de gramos, siempre vamos a hablar de la masa molar de sustancia. Si no caemos en la conclusión de esta fórmula, no me acuerdo, bueno, es aplicar la ecuación de los gases teniendo en cuenta la interpretación del dato de la densidad. La densidad son 2,7 gramos por litro. Lo que nos dicen es que el volumen es 1 litro y la masa 2,7 gramos. Y ya está, sustituimos y de ahí podríamos calcular el peso molecular. Si lo hacemos, pues nos quedaría que el peso molecular o masa molar, que sabemos que coincide numéricamente, será igual a densidad por R por T partido por P. Densidad 2,7, R 0,082, temperatura que son 293 en Kelvin y la presión que nos dicen que es una atmósfera. Si calculamos eso, nos da un valor de 65. Por tanto, la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden, es decir, que esta fórmula es fórmula empírica y molecular. Y ahora en el apartado B nos preguntan que calculemos su estructura de Lewis y su geometría molecular. Para ello, aunque son elementos sencillos y conocidos, debemos de conocer el número de electrones de su última capa para hacer el diagrama de Lewis. Y para ello nos dan también los números atómicos. Por si no nos acordamos, pues lo que haríamos sería hacer su configuración electrónica. Para el caso del nitrógeno, el nitrógeno con Z igual a 7, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Para el caso del oxígeno, con Z igual a 8,
1s2, 2s2, 2p4. Y para el caso del flúor, Z igual a 9, 1s2, 2s2, 2p5. Por tanto, el nitrógeno tiene 5 electrones en su última capa, el oxígeno tiene 6 electrones en su última capa y el flúor tiene 7 electrones en su última capa. ¿Cuál es el diagrama de Lewis? Bueno, pues teniendo en cuenta que el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, necesita 2 electrones más para completar su última capa con 8. ¿Cómo los obtiene? Pues haciendo un doble enlace con el nitrógeno. A su vez, el nitrógeno, que tenía 1, 2, 3, 4 y 5, necesita hacer un enlace más, porque tiene 5 y los 2 del oxígeno 7, que lo hará con el flúor, que tenía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ese 7, de tal manera que el flúor ya tendría 8, con el que comparte con el nitrógeno tendría ya 8 y este oxígeno tendría 8. ¿Cómo encajamos aquí el otro oxígeno? El otro oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y necesita 2. Pues lo encajamos mediante un enlace covalente coordinado. Recordemos que el enlace covalente coordinado era aquel que se producía cuando una especie, en este caso el nitrógeno, aporta los 2 electrones del enlace. Por tanto, este sería el diagrama de Lewis, se representa con una flechita, este sería el diagrama de Lewis de esta molécula. Y nos dicen, explica su geometría molecular. La geometría molecular se basa en la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. También lo podemos explicar por hibridación, pero en este caso con la teoría de repulsiones es suficiente. Y en este caso, para fijarnos, lo que tendremos que ver es cuántos pares de electrones rodean al átomo central. Y vemos que al nitrógeno le rodean un par debido al flúor, otro par debido a este oxígeno, y aquí, en el caso de este otro oxígeno, aunque aparecen dos, recordemos que para la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, los enlaces múltiples se consideran como uno. Por tanto, al nitrógeno le rodean 3 pares y no tiene ningún par libre, puesto que el par libre que tenía es el que utiliza para hacer el enlace covalente coordinado. Por tanto, según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, si al átomo central, que es el nitrógeno, le rodean 3 pares y no hay ningún par libre, pues la geometría de la molécula será una geometría triangular plana. No será un triángulo equilátero, puesto que en los 3 extremos no tenemos el mismo elemento, pero sí será una estructura triangular plana.